Nachito Mier, el líder de los diputados de Morena, acepta que se equivocaron al aprobar el Plan B, la iniciativa de cambios a 6 leyes que les mandó el presidente López Obrador. Lo aprobaron, lo mandaron al Senado y ahora le están pidiendo al Senado que le cambien porque se equivocaron. Me encanta lo que dice, fue un error procedimental. No, fue una metida de pata aparentemente, Bernardino. Pues sí, Eduardo, es un tema muy complicado porque mira, primero el presidente de la República envía reformas a varias leyes de nuestro país en materia electoral. Alrededor, hasta donde yo entiendo, más o menos son 450 artículos a las diferentes leyes. Tú imagínate todo lo que se tiene que hacer. Bueno, se debe de entender o se entendía que el presidente de la República mandaba esa iniciativa sin que se le modificara nada. Por eso se aprobó muy rápidamente en la Cámara de Diputados. Entonces no es porque leyeron rápido las 307 páginas de la iniciativa a los diputados. Yo creo que no, Eduardo, porque no te da tiempo de leerlas todas en una noche, además con tantas otras tareas, ¿no? Y a los senadores les dieron 5 días para leer 307 páginas. Es que la materia electoral no es tan fácil de leer, Eduardo, tiene muchas características. Está el Instituto Nacional Electoral, está el Tribunal, están los medios de impugnación, están los partidos políticos, están las famosas agrupaciones políticas nacionales, porque de esas nadie se acuerda. No hay reforma respecto a estas agrupaciones políticas nacionales. Es decir, hay muchas cosas en materia electoral que en pocas horas no te da tiempo de leerlas. Entonces, pero lo que ellos hicieron es que cambiaron un artículo que dice que un partido puede conservar su registro si obtiene el 3% de la votación en las elecciones o haber ganado ese 3% en 16 entidades federativas. Ahora, dicen que esto fue redactado para beneficiar al PT y al Partido Verde para que no pierdan su registro. Pero entonces Mier dice, bueno, que siempre... A ver, nadie sabe bien en qué va a quedar esto. Nadie sabe bien, Eduardo, porque entonces se manda así, corrigen lo que hizo el presidente de la República, lo mandan esa iniciativa a la Cámara de Senadores, ahora le piden a la Cámara de Senadores, oye, no seas malo, arréglale por ahí, ¿no? Porque la regamos en torno a este 3%. Hoy actualmente un partido político nacional, a nivel nacional, si no alcanza el 3% de la elección federal anterior, de los resultados, pierde su registro, ¿no? Y ahora dicen que se debe de obtener el 3%. O sea, ya no entiendo qué es lo que quieren corregirle a Parece esa que materia. lo que ellos parece es que añadieron o haber ganado en 16 entidades federativas con un mínimo de 3%, pero parece que eso no iba. Pero también yo te podría decir, Eduardo, que ni siquiera el 3% en las 16 entidades federativas, sino simplemente, si no ganas el 3%, entonces muéstrame que ganaste 16 entidades federativas y ahí muere, ya no te quito el registro, porque también podemos agarrar esa interpretación. Por eso no se sabe qué fue lo que quisieron hacer cambiándole a esas reglas, ¿no? El presidente inclusive por ahí decía también, bueno, si hay errores, pues podemos volver a mandar otra iniciativa. Entonces, en realidad, si se quisiese hacer un cambio a las leyes electorales, pues bueno, se tiene que valorar realmente qué es lo que se tiene que cambiar en un momento determinado, no de esta manera que ha sido muy rápida e inconsistente. Pues qué lío armaron estos diputados analfabetas, la verdad. Ay, 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 tenemos lo que merecemos. A ver, Venus. Sí, yo quiero decir que todos los legisladores, de aquí no se salva ningún partido, son alzamanos del presidente en turno cuando es de su partido. Lo veíamos con el PRI. Fíjate, Eduardo, el derecho electoral, y no me dejará mentir Bernardino, es una de las ramas del derecho más áridas, más especializadas, más difíciles y más complejas que hay en todo el derecho. De verdad se necesita ser muy experto como Bernardino para poderle entender. Lo que hicieron estos diputados, y se vio, es que solamente ellos van a alzar la mano a lo que les digan. Si les digan, alcen la mano para la peor tontería, lo van a hacer. Ni siquiera leyeron, ni siquiera nada. Y por eso son estos desaseos tan horribles. Y no se vale porque pues se ponen en evidencia. Bueno, no es la primera vez. Yo me acuerdo cuando el PRD, que pues, todos los periodistas que hoy están en Morena, en una época aprobaron una ley y a la siguiente semana dijeron
que se habían equivocado y echaron marcha para atrás. Digo, por favor. Mónica. Primero, es una falta de seriedad. Segundo, es una falta de técnica y de pericia legislativa, porque esto seguramente al presidente, que era su iniciativa, la debe repatear. Tercer punto, eso de decir que 16 estados o 17 estados demuestren que en esos lugares tienen más del 3%, es darle una superventaja, porque si hacemos una sumatoria, esto significaría menos del 1.7, 1.8 para mantener el registro a la mera hora. Entonces hay una trampa ahí muy interesante que está pensada para los partidos satélites. Juan. Si el presidente lo que busca son elecciones limpias, democráticas, transparentes, etcétera, no entiendo cómo se pueden lograr asfixiando a la institución que las debe de llevar a cabo, modificándole sus procedimientos internos, pero sobre todo desconociendo un proceso de más de 30 años que ha permitido ir avanzando en la dirección que yo diría que es correcta, porque hoy tenemos elecciones ciudadanas y pareciera ser que eso no es muy del agrado de la autoridad. Pues no es del agrado y lo sabemos. Lo que el presidente quiere es tener el control de la autoridad electoral, apretando las tuercas ya que no pudo desaparecerla. Él quiere tener el control de la autoridad. Él quería que el padrón electoral pasara a manos de Gobernación, por más que lo negara, quería que pasara a una dependencia de la Secretaría de Gobernación. Claro. El presidente, lo sabemos, él no lo oculta, él no le perdona al INE que le hayan supuestamente robado la presidencia en 2006 y no va a descansar los días que le queden como presidente de aniquilar al INE. Ya lo está haciendo por la vía de modificaciones a su estructura interna, bajándole el presupuesto, etcétera, pero creo que ni así va a poder afectar, espero yo, la calidad de nuestras elecciones, Bernardino. Pues no, Eduardo, fíjate que entendiendo un poco toda esta problemática de redacción, prácticamente es, en México tenemos partidos políticos nacionales y partidos políticos locales. Sí. Un partido político nacional puede participar en una elección local. Perfecto. Si ese partido político nacional pierde la elección, el 3% para presidente de la República, para diputados o senadores, va a perder su registro. Pero no lo pierde en el caso de que esté participando en una elección local para gobernador o diputados locales. Y por tanto, ahí es donde está el problema de esta redacción. Sí lo pierdes a nivel nacional, pero a nivel local no. Entonces el partido político sigue subsistiendo, ¿no? Y así está redactada esa parte que es muy confusa, no se entiende prácticamente en la ley qué es y cómo se debe de aplicar en términos generales. Es decir, tú pierdes tu registro y lo pierdes porque no alcanza el 3%, sea a nivel nacional o local, y nos quitamos de problemas porque así debe ser. ¿No? De hecho. Sí, y además, para complicarla más, dice que en elecciones concurrentes, o sea, cuando hubiera elecciones federales que concurren con estatales, y no todos los estados van a la misma velocidad. Por ejemplo, ahora que sea el 2024, solo unos estados tienen elección local. Pero no la tendencia es emparejar a todo, mi querido Venus. Pero por eso están adelantando. Se están adelantando porque tarde o temprano Coahuila y el Estado de México van a tener que adecuar sus calendarios electorales, van a tener que achicar algún sexenio para que se puedan ajustar al calendario federal. Así le han hecho la mayoría de los estados y no se van a quedar estos fuera. Sí, Bernardino. Sí, y Eduardo, otra de las características, ya propiamente viendo la iniciativa del presidente de la República, el actual INE tiene alrededor de 22 direcciones ejecutivas, unidades, etcétera, lo que es la estructura. Haciendo el conteo de la nueva propuesta, de la nueva estructura con esta reforma, son 32 direcciones, unidades, etcétera, comisiones, es decir, se acrecentaría todo ese tipo de distribución estructural. Entonces ya no entiendo si va a desaparecer o no va a desaparecer de lo mucho que se ha dicho, pero sí entiendo que a nivel de iniciativa se quedan más direcciones, más unidades que las que actualmente tiene el Instituto Nacional Electoral, al menos así como estaba originalmente la iniciativa del presidente. No sé si ya la hayan cambiado en la Cámara de Diputados. No la cambiaron. Acuérdate que la idea era cambiarla sin cambiarle una sola J, punto ni nada, nada más que estos se quisieron pasar de listos para garantizar que el Verde y el PT no pierdan su registro. Su registro, así es, efectivamente.
Pero Pero vamos a también ver qué hicieron dicen el favor los... al PRD y a Movimiento Ciudadano, que también podrían perder su registro. Al PT, por ejemplo, también. Sí, Y hasta el PRI, porque el PRI también ya... El PRI, pero el PRI tiene base, es diferente, o sea, es una base nacional, entonces es más difícil, quizá para la siguiente elección, no para el 2024, pero para 2027, ahí estarían más líos. pero el PRD y el PRD y Movimiento Ciudadano de repente un día no logran el registro, ¿no? ¿Puede ser? Bien. Solo para decir, Eduardo, si pasa esta reforma electoral, no se aplican las elecciones de Coahuila y del Estado de México del próximo año. Sería hasta para el 2024. Así venía originalmente la iniciativa del presidente. Claro, y esto es obviamente para la elección del 24, la que les importa, ¿no? Así es. Muy bien, vamos a los mensajes. Qué lío, pero regresamos.